Bien, de inmediato vamos a tener a otro historiador que nos va a complementar toda esta información que hemos recibido aquí, un profesor universitario, Luis Castillo. Venezuela es un país sísmico y no hay ninguna duda al respecto. Y para entender qué significa ser un país sísmico es importante echar mano de una serie de especialidades, de la geografía, de la geología y particularmente de la historia, que nos da ese gran panorama de esos grandes acontecimientos telúricos que han ocurrido en el país, de cómo ha actuado el Estado, cómo ha actuado la ciudadanía y qué tanto ha costado recuperarse de ellos. En Venezuela se relata mucho, se enfoca mucho el terremoto del 26 de marzo de 1812, fundamentalmente por la presencia del libertador Simón Bolívar, que en medio de los escombros se levanta y lanza aquella arenga de: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Pero también es importante destacar el gran terremoto del gran estado de los Andes de 1894, que afectó muchas localidades de lo que hoy conocemos como la región andina. En Macuto, en 1900, también hubo un terremoto. Luego el terremoto del Tocuyo de 1950 o el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967. Y a esto se suma también el terremoto de Cariaco de 1997. Pero muy puntual, el terremoto de Caracas de 1967 generó en la ciudadanía venezolana una especie de amnesia con respecto al tema de los terremotos, porque generó una idea de que los terremotos no ocurren en Venezuela, no se suscitan en nuestro país. Y es todo lo contrario. Venezuela es un país sísmico, es un país que se encuentra en la inmediación de dos placas tectónicas, la placa suramericana y la placa del Caribe. Y estas a su vez han generado todo un sistema de fallas conocido con la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar. Todas ellas en suma han, digamos, alimentado todos estos acontecimientos o estos sucesos telúricos que han ocurrido en Venezuela a lo largo de su historia. La pregunta es: ¿qué debe hacer Venezuela? ¿Qué debe plantearse en el país frente a esta realidad? Lo primero es que hay que plantear un proyecto de formación educativo, revisar cuáles son esas grandes áreas que deberían dedicarse al estudio del suelo en Venezuela, de su carácter geológico, pero no solamente quedarnos en la formación teórica, sino también en la formación en cuanto a la práctica. Es necesario que todas las escuelas del país realicen simulacros de desalojo frente a cualquier evento importante, como un incendio, por ejemplo. Pero en gran énfasis el tema del terremoto. Muy pocas escuelas y probablemente poquísimas o ninguna universidad venezolana realiza desalojos frente a la posibilidad cierta de terremotos. En este sentido, Venezuela, como proyecto educativo, debe incluir en sus programas de estudio, sobre todo a nivel de bachillerato, debe incluir la formación frente al riesgo, la prevención frente al riesgo. Esta es la única manera de que los venezolanos realmente estén preparados frente a cualquier emergencia natural como la que vivimos el 24 de junio del presente año 2026. Manuel, yo creo que hemos encuadrado bien este problema, que es un tipo de reflexión que tenemos que hacer, que no está pensada ni mucho menos para alarmar, sino justamente para crear una conciencia del país que somos y de cuán pendientes tenemos que estar, aunque, vuelvo y repito, en teoría estemos muy lejos de que vuelva a ocurrir, Dios quiera. Tú sabes que como conclusión de esas reflexiones, fundamentalmente pues de Tomás Estraca, reconocido historiador e investigador, es importante destacar que más allá pues de lo que han significado los terremotos, mantener eso presente, es importante siempre estar alerta. Y a partir de ahora, con todas las circunstancias que marcan el mundo y los países en esta situación y con los cambios que están ocurriendo, es importante tener presente también la necesidad de prevenir. Exacto. O de tomar aquellas medidas que puedan, de alguna manera, si no evitar, porque los sismos son inevitables. Por lo menos minimizar las consecuencias. Sus alcances, porque claro, tomando ya como experiencia lo que ha ocurrido. Y en este caso, sin duda alguna, Maki, lo ocurrido en Caracas ya recientemente, y que de alguna manera ocurrió también a los pocos días
ha ocurrido a los pocos días en Colombia, da elementos más que suficientes para considerar que la posibilidad del terremoto debe tomarse en serio. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.